A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Fíjese que en 1982, en plena dictadura cívico-militar, un nuevo local emerge en la ciudad de Santiago, en Chile. Se convirtió en un centro de actividades culturales alternativas y de resistencia al régimen. El Café del Cerro, tal vez usted ha escuchado el nombre, y si no, quédese para que aprendamos juntas de esta historia. Llegó a ocupar un lugar muy importante en el circuito de cultura opositora a esa siniestra dictadura. Hace ya un par de años, la gran periodista María Eugenia Mesa publicó un libro de 2 tomos y sobre eso quiero conversar, porque cuando salió el libro, la alegría fue tan grande que todavía dura, todavía está la gente ahí gozando con esta publicación. Acompáñame. Estamos junto a María Eugenia Mesa, nuestra invitada es periodista, es editora, es crítica de cine y autora de Café del Cerro. Miles de voces dirán que no fue en vano. Bueno, un libro con impresión de lujo, ¿ah? Con papel de alta calidad y fotos a colores. Así que es una linda noticia la que le estoy dando. Que noticia tanto no tiene, porque como le digo, hace ya 2 años que empezó a circular, pero no toda la gente sabe de la historia, por eso que a mí me gusta tomar estos temas. Muy bienvenida, María Eugenia Mesa. Muchas gracias, Vicky Quevedo. Gracias por la invitación para volver a hablar de un espacio que para mí fue muy fundamental en mi vida, no solo como periodista, sino que como ser humano. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero creo que refleja muy bien lo que a mí me pasaba con el café. Yo iba mucho al café, iba tanto que mi papá, que se había enterado que en el segundo piso del café arrendaban salas para salas de ensayo, me dijo un día: ¿por qué no te llevas la cama para allá y arriendas un espacio ahí y te quedas a vivir? Bueno, eso te refleja todo lo que yo iba. Y por eso Mario Navarro, cuando tuvo la idea de hacer el libro, pensó en mí y no en otros de los tantos periodistas que purulábamos por el café y que informábamos, pese a que muchos de nosotros estábamos en medios que no eran precisamente medios de alternativos, medios de la disidencia. Era, había un grupo, de hecho, en el mismo libro hay un capítulo dedicado a eso, a los periodistas que, estando en diarios como El Mercurio, Las Últimas Noticias, revistas como Ercilla, etcétera, publicábamos noticias del café, porque el café estuvo en todas partes. Y eso fue uno, yo creo, de sus grandes logros, de los grandes logros de Mario y Maggie Kuch, Mario Navarro. Claro, sí, por eso me gusta a mí hablar estos temas, porque para mucha gente que nos está escuchando puede que digan, a ver, aquí hay algo raro, porque ¿cómo es posible que en 1982, en plena dictadura, además en pleno barrio Bella Vista, porque el Café del Cerro quedaba en Ernesto Pinto Lagarrigue, 192, esa era la calle y es el número, no vamos a decir que era un local clandestino y la gente así miraba a ver si había alguien, y entonces zoom para adentro, para nada. Entonces, claro, cuesta explicar eso, pero de alguna manera como que coexistían, María Eugenia, el horror de la dictadura y espacios como este, que están como mágicos, a mí me cuesta explicármelo. Yo creo que la explicación está en que la dirigencia de la dictadura y en especial quienes estaban en el mundo de las comunicaciones, en Dinaco, no eran tontos. Entonces, sabían que las ollas a presión tienen una válvula, ¿no? Para que el aire acumulado dentro del vapor vaya saliendo. Entonces permitieron cosas como el café, como las mismas peñas, que eran bastante más clandestinas que el café. Era una manera, claro, de, por una parte, tener a la gente ubicada, ¿no? O sea, se sabía dónde estaba todo el mundo. Pero por otra parte, de dar estos espacios como para decir, bueno, la cosa no es tan fiera como la pintan.
Pese a eso, indudablemente, tanto el café como las otras peñas sufrieron muchos avatares en esos tiempos, ¿verdad? El café tuvo varios ataques incendiarios, bombas que fueron tiradas hacia el interior, bombas lacrimógenas que también fueron al interior y la presencia constante de personal de los servicios de seguridad. A tal punto que hay una anécdota muy loca, y es que a uno que iba constantemente, ya todo el mundo lo tenía ubicado, se le quedó la pistola en el baño. Y Wow. esto también te contado en el libro, así no es nada secreto, y se la guardaron. Se la guardaron. Y entonces él fue no sé, al día siguiente y dijo, parece que la pistola se me quedó aquí. Y le dijeron, sí, efectivamente. Y le devolvieron su pistola. Y ese dueño de pistola, ¿quién se supone que era? Se supone que era alguien de la CNI a esas alturas de la vida, ya no de la DINA, sino que de la Wow, CNI. claro, Claro. claro. Y hay otra anécdota que al revés es muy, o sea, no al revés, pero es muy significativa, las dos son muy significativas de lo que era la época. Eh, Al café iba mucha gente a vender productos culturales, revistas de poesía, libros y tarjetas, ¿no? En esa época se usó mucho la gráfica, ¿no? Claro. Eh, y uno de sus personajes era un entrañable hombre de la cultura hasta el día de hoy, que es Toño Cadima, el director del Taller Sol. Entonces él iba constantemente al café a vender estas tarjetas que hablaban, qué sé yo, de la Violeta Parra, de Víctor Jara, de John Lennon. Claro, Y eran muy claro. bonitas además. Y bueno, al Toño lo tomaron detenido varias veces. En una de estas veces lo llevaron al cuartel Borgoño. Y estaba ahí, con, obviamente, entre medio de otros detenidos, con la vista vendada, en fin, y de repente siente que se acerca alguien que le habla al oído y le dice, no te preocupes, pelado, yo te voy a sacar de aquí porque yo te compro tarjetas en el Café del Cerro. O sea, era alguien Wow. que evidentemente no era un detenido porque lo No, estaba claro, viendo, claro. y lo sacó, efectivamente lo sacó. Claro, sí son esas historias que de repente cuesta entenderlas, pero bueno, pasaban. María Eugenia Mesa, periodista, tú que has publicado el libro Café del Cerro, miles de voces dirán que no fue en vano. ¿Cuánta gente reunía el Café del Cerro? Digo, ¿cómo era el ambiente? ¿Quiénes cantaban ahí o recitaban o danzaban o desplegaban su humor? Porque habían varios géneros culturales Sí, que había de todo. confluían en el Café del Cerro, ¿no? Partamos por la cantidad de gente. ¿Cuánta gente más o menos solía ir al Café del Cerro? Mira, yo con las cifras soy pésima, soy buena con las letras, pero mala con las cifras. En el libro está la cantidad de público total Algo que de fue. 400 me parece que aparece en el O libro. sea, el café, Diablo. el aforo del café originalmente eran 150 personas, siempre se llenaba. Después lo ampliaron a 250, pero eso era un número variable porque eso es lo que cabía en la sala propiamente tal, pero siempre afuera en el patio había también gente, porque en el patio se escuchaba, había mesitas, se podía consumir. Entonces, la cantidad de público era variable, por eso que la cifra total, que igual también es variable, porque tiene que ver con el corte de entrada, y una misma persona fue muchas veces, entonces, pero llegaba a un público evidentemente mucho más amplio que Claro, las peñas. claro, ¿Por qué también pasaba eso? Porque Mario y Maggi se encargaron de tener un espacio que estaba muy bien instalado desde un punto de vista profesional. Tenía muy buen sonido, tenía sonidista. Las peñas, por cierto, no tenían sonidista, o sea, tenían ahí sus parlantes, sus micrófonos, pero era todo muy precario. En el café nada era precario. Pese a ser una sala chiquita que no tenía escenario, lo que a su vez también era una gracia, ¿no? Porque el público y los artistas estaban en el mismo nivel, lo que tenía dos lecturas. ¿Verdad? Una, la cercanía de lo emocional, pero también la idea de que aquí todos somos iguales, ¿verdad? Usted puede estar claro, escuchando, puede estar cantando, pero somos todos iguales. Paralelamente, había una muy buena oferta gastronómica, que de noche consistía básicamente en sándwiches muy distintos que Maggie y su personal de cocina iban inventando, unas empanadas
que eran absolutamente divinas, que las hacían ahí mismo al principio. Después las empezaron a comprar, pero en un negocio del mismo barrio donde que ha tenido premios, así es que Ñamatea se llama, todavía existe, en Purísimo. Y un bar también bastante bien abastecido con buenos tragos. Entonces la oferta era muy amplia y por lo tanto iba un público también bien amplio. No solo iba gente que estaba en contra de la dictadura, iba gente que quería escuchar buena música o ver un buen espectáculo. Tú mencionabas que el libro tiene 2 tomos, en efecto es así. En el primer tomo se cuenta la historia, el segundo tomo, que lamentablemente no está Está en impreso, papel, claro, claro. circuló por internet en el comienzo, porque era parte de nuestra idea, digamos, pero después ya, como todo esto se hizo a pulso y con los recursos de Mario Navarro y la Maggie Kuch, ya después ya no hubo plata para seguir manteniendo la página web. Entonces ya el libro no está disponible, pero eh, por ahí todavía se encuentra. La gracia es que el segundo tomo muestra todos los distintos tipos de música y de otras artes que confluyeron al café. Y yo hice ese segundo tomo pensando un poco en los investigadores de la música de los 80 en Chile, porque básicamente el Café del Cerro es un local y es un fenómeno de los años 80, se acaba el 92. Eh, y está reflejado todo, o sea, está reflejado lo que se llamó o se llama hasta el día de hoy el canto nuevo, que era la música propiamente de contra la dictadura y que tenía este lenguaje poético musical. Había rock y había rock and roll. Había un grupo que era hit que se llamaba Los Días Felices, que tocaban rock and roll. Y se llenaba el café. Había eh, bueno, todo el pop estuvo, Los Prisioneros cantaron, La Ley en su primera época. Entonces no era solamente un espacio de nicho, era un espacio muy amplio. Cuéntame, cuéntame, ¿qué días estaba abierto el Café del Cerro que Todos los estamos días, comentando? Todos los días. todos los días, salvo el lunes a, domingo. de lunes a Pero sábado. los domingos sí, pero los domingos también habría, por eso te digo todos los días, porque en los domingos se hacían espectáculos especiales que en general eran a favor de alguien, o sea, en beneficio de alguien, ¿no? Se hicieron muchas campañas solidarias para los músicos o para otras personas que tenían que ver con el mundo artístico, y para eso Mario y Maya abrían y atendían el día domingo. También se hicieron fiestas. Mario y Maggie se casaron en el café un día domingo, una ceremonia inventada, porque es una ceremonia que no corresponde a ninguna religión, que a lo que más se parece es a una ceremonia aymara que se llama Sirviñacu, que es un compromiso de vivir juntos, no es un compromiso de matrimonio, es un compromiso de vivir juntos, pero que se acaba si ya no, si se acabó el amor o la convivencia no es buena, es bien inteligente. Y eso lo inventaron la gente del grupo Chamal. Cuéntame, María Eugenia Mesa, tú que eres periodista, que has publicado hace ya un par de años este libro, Café del Cerro, miles de voces dirán que no fue en vano. A la gente no le daba miedo ir. Se sabía que era un lugar de izquierda, por así decirlo, o al menos opositor a la dictadura. A la gente no le daba miedo ir. Yo creo que, yo creo que el miedo se disipaba con el hecho de estar todos juntos. Eh, Claro, claro. y por eso también se entiende el éxito del café, ¿no? Era la sensación de que tú entrabas ahí y era mentira, pero sentías que entrabas en una burbuja, ¿ah? En que como que el Totalmente. tiempo era otro, el espacio era otro y estabas protegido. Era una, un engaño mental y emocional que uno se hacía, pero yo creo que fue también el engaño mental que nos hicimos todos durante mucho tiempo para poder seguir viviendo, ¿no? Porque si no, la cantidad de suicidios que hubiera habido, ¿no? Y estaba también el tema de la esperanza, que también yo creo que es muy fuerte. O sea, fueron años muy duros, pero en que la esperanza en que venían tiempos mejores era lo que nos sostenía a todos. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl.
Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando ni más ni menos que con la periodista, editora, crítica de cine, autora del libro Café del Cerro. Miles de voces dirán que no fue en vano. Y María Eugenia Mesa nos acompaña. Y acontece que desde el año 1982 y a 1992 estuvo en el barrio Bellavista, un local icónico finalmente, donde iba gente de la música, de la danza, del humor, de la poesía, de lunes a sábado. Y bueno, partieron con la música, pero ya al final había restaurante. Entonces terminó siendo un lugar de encuentro muy importante durante la dictadura. Y María Eugenia se dio la gran tarea de hacer un libro con esta historia. Y es lo que estamos comentando. Le insisto que el libro salió hace ya prácticamente 2 años, pero yo no la había entrevistado y siempre decía María Eugenia, María Eugenia, María Eugenia, y ya, hasta que en el día de hoy fue. Y yo sé que parte de nuestra audiencia en Foro Ciudadano, una parte importante nunca ha ido a la ciudad de Santiago, tampoco fue durante la dictadura, pero tal vez algo le llegó del Café del Cerro, que como digo estuvo abierto desde el año 1982 y hasta 1992. Por eso que tenía tantas ganas de conversar con ella igual. Cuéntame, María Eugenia, ¿cómo convocaban a la gente? Digo, ¿cómo difundían quiénes van a tocar ese día? Porque son años offline, por así decirlo, sin internet, ¿no? Entonces, y tampoco estaba la prensa, pues tampoco estaba la prensa a favor nuestro. Entonces, ¿cómo La convocaban? prensa, estaba la prensa. Esa es la otra parte curiosa. Yo recibí de parte de Mario dos cajas con carpetas llenas de recortes de prensa, que van desde la notita chica en la cartelera, eso que ya no existe en el día de hoy, ¿verdad? Ya no hay cartelera. En esa época la cartelera era muy importante. En todos los diarios con cartelera aparecían, me refiero a las últimas noticias, el Mercurio, la Tercera, la Segunda, De no y, creer. y artículos en todas partes. O sea, lo que pasa es que en todos los medios siempre hubo, y me cuento también entre ellos, periodistas que no estábamos alineados con la línea del medio y que entonces de alguna u otra manera estuvimos siempre tirando la cuerda para meter los temas que nos importaban. Ah, Eh, y era tirar la cuerda, efectivamente. O sea, en la cadena del Mercurio, en el año, entre finales del 83 y principios del 84, salimos 147 periodistas que éramos anti-régimen y que en la mayor parte de los casos pertenecíamos a la agrupación de periodistas jóvenes. Esto ocurrió y esto es algo que curiosamente se ha contado muy poco y que tiene que ver con el enriquecimiento de los medios, porque el Mercurio tiene una deuda en ese minuto en dólares enorme con el Banco Estado, a quienes le habían pedido un préstamo antes del 82, es decir, antes de que el dólar se disparara. Y el presidente del banco llama a Agustín Edwards en algún minuto, era Álvaro Bardón en ese momento, y le dice, mire, nosotros le condonamos la deuda, pero usted eche a todos los periodistas de oposición que hay en sus tres medios nacionales. Y así fue, pues nos echaron a todos. Yo estaba en las últimas noticias en ese minuto y la verdad que en las últimas noticias no quedó casi nadie. Lo curioso fue que ahí contrataron a un contingente nuevo de periodistas jóvenes sin saber o sin darse cuenta o no sé qué, o confundidos porque la mayoría eran de la Católica. eh, Pensaron que esa gente era proclive al gobierno y tampoco fue así. María Entonces, Eugenia, ¿cuán complejo fue reconstruir esta historia, la historia del Café del Cerro? Digo, ¿cuáles fueron tus fuentes? Estoy pensando en que, tal como tú dices, hay mucha cosa en los medios, pero me imagino que menos de lo que realmente ocurría. ¿A qué fuentes acudiste para hacer este libro?
en fuentes secundarias, tal como tú dices, la prensa, pero también tesis. Habían varias tesis de Mm. grado, no solo de periodismo, sino que también de música, que hablaban del café. Pero lo principal fueron las fuentes vivas. Yo entrevisté a 100 personas para 100. este- 100. Wow. Sí, en todos los ámbitos. La mayor parte de estas entrevistas fueron así de cara a cara, otras no, por gente que estaba más lejos. Entrevisté a gente, por ejemplo, hubo un año en que en el café hubo la presencia de muchos artistas argentinos. A varios de ellos, incluido Nito Mestre, la Melita Baltar, los entrevisté por WhatsApp Ah, con mucha facilidad, pues fueron muy gentiles y se acordaban muy bien del café con mucha alegría. Para Nito Mestre, además, el café fue muy importante porque conoció a Eduardo Gatti, que era como la gran estrella del café, una de las grandes estrellas del café, pero quizás la máxima. Y ellos hicieron no solamente una amistad amistosa, sino que una amistad musical, grabaron un disco juntos, hicieron muchas giras. Entonces, esa fuente fue lo básico. Pero no solamente entrevisté a artistas, también entrevisté a periodistas, a sonidistas, a gente que estuvo relacionada con el café desde distintos ámbitos. Descubrí, por ejemplo, que alguien que fue en el gobierno Bachelet, ministra de Cultura, que es Claudia Baratini, tuvo una librería en el café, porque hasta eso tuvo el café, una librería. wow. Mira, no, claro, si el café realmente. Además, yo lo encuentro muy lindo conversar contigo sobre este tema, porque más de alguien que está escuchando, de ahora en más, cuando salga a la calle, ya sea que ingrese o que pase por fuera de un café, se va a hacer la pregunta: ¿este café es solo un local comercial que vende café o también es un lugar al que acude, es un tipo de gente, donde se encuentra gente, donde se va haciendo historia? Porque eso es lo otro que te quería comentar. El Café del Cerro rápidamente se convirtió en un lugar bastante más amplio que solo una sala de espectáculos, digo. Era un lugar de confianza, y en plena dictadura ir a un lugar de confianza era un lujo asiático. Exactamente. Pero Ah, además, lo que tú dices de que se abrió es realmente importante porque la gente que fue al barrio Bellavista en esos años recordará que siempre el barrio estuvo lleno de artesanos en la calle. Eso parte al frente del café. sí. De hecho, en el libro también hay artesanos entrevistados, entre ellos la primera artesana, que es una joyera, que ahora vive bueno, también en esa época, ella es de Viña del Mar, de Concón. Ella fue la primera persona que se instaló a vender con una mesa en la calle en el barrio Bellavista. Ella se llama María Clara Ibarra. Y no tenían luz, por supuesto, entonces se conectaba, el café les prestaba luz, Se colgaban del café. daban del Claro, café. Y claro. entonces el café trascendía a sus puertas, era mucho más allá que solo el café, era un mundo. Claro, claro. Cuéntame, si alguien que nos está escuchando quiere comprar el libro, ¿dónde se acerca para comprar este libro? El Café del Cerro. Miles de voces dirán que no fue en vano, como la canción, ¿no? Miles de voces Exacto. dirán que no fue en vano. Se Sí. le ocurrió el título, hay que reconocerlo, el título no es mío, el título es de la diseñadora del libro, que es alguien que es muy importante en el libro, porque el libro tiene un diseño ¡Uh! francamente espectacular, ella le sacó partido hasta lo que no se le podía sacar partido, cosas chicas, fotos malas, a todo le sacó partido, tiene un diseño precioso, ella es Jimena Milosevic, gran amiga mía, con quien, y mi socia en realidad, hemos trabajado juntas desde el 97 en adelante. El libro está todavía en algunas librerías. Básicamente yo diría que quedan ejemplares en la tienda nacional, ya sea en el local de Merced como en el local del Museo de la Memoria, en la librería de la SCD, y quizá todavía quede algún ejemplar en Lolita, la librería de Francisco Muat, que está en Providencia, pero no en la calle Providencia, sino que en la calle Avenida de Cuba, que está al llegar a Pocuro. Y la gente que está en provincia,
en las regiones de nuestro país. ¿Cómo lo hacen? ¿Tendrían que escribirle a alguna de estas librerías? Tal vez se lo manden, el pago se hace por transferencia. Claro, el pago, digamos que la gente de provincia, salvo la de Valparaíso, que un tiempo estuvo el libro en una librería que después se cambió de local y ahí ya perdimos el contacto. eh, la gente de provincia lo puede obtener escribiéndole a Mario Navarro. Ah, ya. Y Mario Exactamente. Navarro, ¿cómo encuentro yo los datos de él? ¿Cómo encuentran los datos de Mario? Déjame mirar en el computador el correo, que yo nunca me sé nada de memoria, y O te de digo. repente si uno ingresa a Facebook, no sé, a Twitter, esas cosas tendrá cuenta. Por Facebook, claro, sí, esa es una muy buena idea. En el Facebook Mario del Navarro, Mario Navarro. no, el Café del Cerro tiene una página Sí, sí, yo que la se vi. llama Café del Cerro. Así es. Ay, por ahí puede ser. Por ahí mandan un mensaje y Listo, tanto Mario y yo se listo. los podemos contestar. Ya con Así que esto estamos al Mario, que otro ahí lado. algunos ejemplares le quedan también. Esto hay que decirlo, Mario se le ocurrió esta idea, yo creo que la tenía de hace un tiempo antes de que me la dijera, pero me la dijo en un momento muy particular y el libro está dedicado a los que no están, pero principalmente a Nelson Choenque, del dúo Choenque y Ah, Miller, claro. porque cuando íbamos con Mario y Maggie, mi hija, al funeral de Nelson, Mario me dice, chica, ¿por qué no hacemos el libro del café? Y Oh, y todos los gastos básicamente corrieron por parte de Mario y hubo bastante de trabajo voluntario de Jimena y mío y un pago que recibimos a propósito de que Mario ganó un fondo, perdón, un fondo de la música que igual era bastante chico, que fue dividido entre Jimena y yo. Y Mario pagó toda la impresión del libro, wow, que wow, fue una wow. inversión realmente muy, muy grande. Por eso que el libro no es barato. María Lamentablemente, Eugenia Mesa, le agradezco mucho haber estado en Foro Ciudadano compartiendo unas pildoritas de esta gran producción Café del Cerro. Miles de voces dirán que no fue en vano. Así se llama el libro escrito por la gran periodista, editora y crítica de cine que ha estado con nosotros el día de hoy. María Eugenia Mesa, te mando un abrazo enorme, María Eugenia. Con yo olor le a café, con correspondo olor a café. eso. Sí, yo correspondo a tu abrazo y te vuelvo a dar las gracias de poder hablar del café y de mi libro. No, yo soy la agradecida aquí. Muchas gracias, María Eugenia. Muy gentil. Un placer. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.